Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, gracias por conectarse. La doctora Carla Ambrosi va a coordinar la clase de hoy. Gracias al Hospital de Rawson, el Hospital Rawson de San Juan, ¿sí? quien nos propuso un caso, ¿sí? para que todos podamos discutir, y gracias a la gente del Hospital Italiano que, bueno, hizo oficialmente la discusión y va a hacer la presentación de su discusión, y bueno, obviamente le vamos a dar lugar al resto de los hospitales para que también nos cuenten qué es lo que ellos también aportarían, ¿sí? Siempre intentando, por ahí a veces somos pocos, a veces somos muchos, ¿sí? Siempre intentando tratar de no ser reiterativos, sino agregar, ¿sí? A lo que ya se haya dicho, o bueno, por supuesto dar opiniones diferentes, lo que les parezca. Así que cuando quieran, la gente del Hospital Italiano, si quiere empezar a compartir pantalla. Bueno. Si quiere el resto de los hospitales poner en el chat quiénes están presentes o quiénes han discutido el caso, así entre un caso y el otro podemos charlar un poco. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno, me presento, yo soy Paulino González, residente del Hospital Italiano de Córdoba. Bueno, vamos a hacer la discusión del caso. Voy a presentar primero el caso para repasarlo. Tenemos un paciente que ingresó el 30 de marzo del 2022, cuyo motivo de consulta fue disfonía, fiebre, tos con expectoración y 3 episodios de vómito sin sangre y moco sin melena. Como antecedentes de enfermedad actual, tenemos un paciente de 78 años de edad con antecedentes patológicos de diverticulosis, hipertensión, diabetes y un ACV secuelizado con una paresia braquicular izquierda que refiere presentar desde el 27 de marzo del 2022 astenia, tos con expectoración, disfonía asociada a fiebre constatada y 3 episodios de vómitos abundantes sin moco ni sangre, por lo que consulta en el hospital zonal sin conducta. Por persistencia de los síntomas asociados a dificultad urinaria con disuria, consulta nuevamente un día después, que es el 28 de marzo, al servicio de médicos de urgencia del Hospital Guillermo Rawson, que realiza un laboratorio que evidencia leucocitosis e insuficiencia renal aguda estadio 3 y se decide su internación. Como antecedentes tenemos un paciente que tiene 78 años, antecedentes patológicos de ACV, secuela braquicular izquierda, trastornos deglutorios, hipertensión, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda preservada, diabetes con complicaciones macrovasculares, nefropatía, neuropatía, pie diabético, retinopatía diabética, enfermedad arterial periférica y diverticulosis. Como antecedentes medicamentosos tenemos losartán 50 miligramos cada 12 horas, amlodipina 10 miligramos cada 12, carvedilol 25 miligramos día y metformina 850 miligramos día. Tiene cirugías, una amputación de tercer, cuarto y quinto dedo del pie derecho, jubilado y empleado de comercio, y tuvo internaciones previas donde tuvo un ACV isquémico con disartria, ronquera y paresia braquicular izquierda asociada a trastornos deglutorios. Primero, para resumir, acá estamos hablando de un paciente que es pan vascular, que es muy importante para lo que después viene. Al examen físico, el paciente ingresa con una tensión de 137/80, frecuencia cardíaca 75, respiratoria 16, satura 98 y una temperatura de 36,1. Ingresa en regular estado general, vigil, lúcido, OTP, fase compuesta de cúbito obligado. Tiene un índice de masa corporal que indica sobrepeso. Mucosas de coloración pálida, secas, turgor la lixividad disminuida. Tejido celular subcutáneo no presente edemas, no se palpan adenomegalias. Cabeza y cuello sin particularidades, y la boca mucosa seca, regular higiene bucal con prótesis dental y falta piezas dentarias. En el aparato respiratorio, hipoventila bivasal, regular ventilación, cardiovascular R1 y R2 hipofonético, R3 y R4 ausentes, pulsos periféricos regulares y simétricos, no presente digurgitación yugular. Neurológicamente tiene un Glauquin sobre 15, pupilas isocóricas reactivas, reflejo fotomotor conservado, moviliza 4 miembros, reflejos osteotendinosos positivos, tono conservado, sensibilidad conservada, y una paresia miembro inferior izquierdo 3 en 5, 4 en 5. Miembro inferior izquierdo,
inferior izquierdo 3 en 5 y superior izquierdo 4 en 5. Recordemos que este paciente ya tiene el antecedente de una CV que quedó hemiparético. No impresiona rigidez de nuca, disartria y disfonía, tendencia al sueño sin meningismo y reflejo de glutorio enlentecido. En el abdomen, globuloso, depresivo y doloroso, palpación profunda en el epigastrio, ruido de hidroallos positivos, no impresiona visceromegalia, catarsis positiva y presenta como positivo hepatomegalia 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Diuresis por sonda vesical, puntos renoureterales negativos, puño de percusión negativo. En el laboratorio a destacar, voy a destacar lo patológico. Tenemos una hemoglobina 9,2 con un hematocrito 26,3, con un BCM de 83 normocítico, una plaquetopenia con 69.000 plaquetas, glóbulos blancos de 5.040, unas transaminasas elevadas, con un AGOT de 1.684 y una GPT de 11.159, FAL de 501, una bilirrubina directa de 0.82 e indirecta 0.20. Tenemos una urea aumentada con una creatinina también aumentada, que una filtración glomerular de 17, que nos indica un aumento de productos nitrogenados. Una alteración de la APP, el KPTT y el factor 5, que tenemos una APP 58, KPTT 38. Y una orina patológica, con glóbulos rojos de 120 a 140 por campo, 2 cruces de proteínas y leucocitos por campo de 55 a 60. Al ingreso del paciente, con todo esto, se realizó tratamiento empírico con piperacillina tazobactam por sospecha de neumonía versus ITU, pero se realizó un neurocultivo que no rescató germen. Se realiza un ataque de tórax que informa tracto fibroso pleuroadherencial en ambas bases pulmonares a predominio derecho y no presenta consolidación o proceso infeccioso. Acá está la tomografía, en donde no se ve ninguna lesión pleuropulmonar. ¿Cómo evoluciona este paciente? Por su plaquetopenia y por su sospecha de hepatitis aguda, se realizó también ecografía abdominal, donde presenta hígado momentáneo, tamaño 16 centímetros, homogéneo, sin lesiones focales, riñones de tamaño, morfología y relación córtico-medular adecuado y vaso aumentado de tamaño. Es decir, que acá tenemos una hepatoesplenomegalia. Se realiza además ecodoppler esplenoportal, en donde simplemente no me da la pauta de que este paciente esté con hipertensión portal. El 5 de mayo, esto fue todo lo que sucedió fue en marzo. El 5 de mayo presenta como intercurrencia una hemorragia digestiva alta, se realizó tratamiento médico y una endoscopía digestiva alta de urgencia, que informó cambio mucosa 40 centímetros de la arcada dentaria superior coincidente con hiato diafragmático. Y a partir de 20 centímetros de la arcada dentaria superior se observa mucosa friable cubierta por fibrina y áreas de eritema. A los 30 centímetros de arcada dentaria superior se identifica vaso visible sin sangrado activo. Se realizó escleroterapia y clip hemostático. Esta fue la endoscopía. Y también nos avisa que en el esófago se vio un coágulo hemático adherido de manera circunferencial desde 20 centímetros de la arcada dentaria superior hasta unión gastroesofágica 20 centímetros. Se removió con lavado intenso y progresó hasta estómago. Y la mucosa de 30 centímetros de la arcada dentaria superior presenta friabilidad y afectón difusa y circunferencial con una coloración negruzca, con hematomas con ulceraciones. La transición a nivel de carga entre la mucosa esofágica y la gástrica está respetada. En el techo, válvula flap 1, sin lesiones endoscópicas, se observó coágulo hemático que proviene del esófago. Lo demás, hasta duodeno, sin alteraciones. La impresión diagnóstica fue una isquemia esofágica. Se realizó otro tratamiento conservador con hidratación endovenosa, inhibidores de bomba de protones más sucralfato. Y posterior el paciente fue dado de alta, fue valorado por gastroenterología, que comenzó alimentación oral y control ambulatorio en un mes para nueva endoscopía. La conclusión de la veda fue una isquemia esofágica. Y el laboratorio ese día habían aumentado las plaquetas, las transaminasas habían vuelto a la normalidad, ya no había falla renal aguda y solamente nos quedaba la hemoglobina, una anemia de una hemoglobina de 7,8 y un hematocrito de 26,6. Es decir, que ha aumentado algunos valores que estaban disminuidos y anormales. Bueno, con todo esto que leímos, nosotros llegamos a diagnóstico sindrómico y problemas que tenía el paciente desde que llegó hasta que se fue. Uno fue el síndrome febril agudo. Lo pensamos desde el punto de vista, ¿era una infección de vías respiratorias superiores?
porque con la tomografía y el examen físico y los signos vitales descartamos un proceso bajo, es decir, una neumopatía, fue por una hepatitis. Después pensamos también en un síndrome anémico con visitopenia, ya que tenía la hemoglobina baja y las plaquetas bajas. Hablamos también de una falla renal aguda por aumento de sus productos nitrogenados, o también hablábamos de una crónica reagudizada debido a que yo voy a explicar a su patología previa. También hablábamos de una hepatopatía aguda y por último una isquemia esofágica aguda. ¿Cómo unimos nosotros todo esto? Hay cosas que fuimos descartando por patología previa, ya crónica, y dividimos lo crónico del agudo. Por esto vamos a dividir el estudio de la orientación diagnóstica de los problemas relacionados con sus enfermedades crónicas y sus posibles explicaciones con los problemas de aparición aguda de sus causas y posibles explicaciones. La mayoría de algunos problemas que tenía el paciente, algunos laboratorios alterados, los relacionamos a su diabetes. Es un paciente de 78 años con trastornos macro y microvasculares crónicos como la nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética, anemia de enfermedades crónicas, que puede ser multifactorial, no solamente por su diabetes, que pudieron agudizarse por el episodio agudo de vómitos y fiebre asociado a la hiporexia y hipodipsia por los antecedentes del paciente. El paciente vino por difonía, tos y síntomas urinarios. Con respecto a los síntomas urinarios, ya descartamos que siga siendo un problema esto porque no vino cultivo en el urocultivo, y la parte pulmonar también, porque ya descartamos patología aguda de tomografía, la tomografía axial de tórax. ¿Qué nos queda resolver a este paciente? Que nos quedó en el tintero, que nos hizo mucho ruido, fue la hepatopatía aguda, que tuvimos que determinar de qué causa es, tóxica, infecciosa, que podría relacionar al síndrome febril agudo. Hay cosas que pudimos resolver tanto y pudimos descartar, pero nos quedaba pendiente dos cosas: su fiebre del principio y su hepatopatía. Tenemos en el contexto que era un hígado no cirrótico y sin hipertensión portal, y que después nos aparece la isquemia esofágica, que lo relacionamos a la edad del paciente, más su diabetes, más un proceso febril agudo, y que también nos quedó en el tintero la plaquetopenia. Entonces pensamos nosotros, ¿cuáles son lo que llamaba mucho la atención de este paciente que tenía elevado las transaminasas? Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos pueden elevar las transaminasas, tanto la GOT y la GPT, que varía según la causa de lesión celular? Lo dividíamos en un hígado graso alcohólico y en uno no alcohólico, en donde en el hígado graso alcohólico la GOT puede estar disminuido menor de 8 veces el límite superior al normal, y la GPT puede estar menor de 5 veces el límite superior al normal, y en un alcohol no alcohólico menor de 4 veces. Pero en las hepatitis que creemos que tenía este paciente, por lo cual también se lo siguió estudiando, la GOT y la GPT puede subir más de 25 veces el límite superior de lo normal. Hicimos un diagnóstico diferencial en cuáles pueden ser las causas en donde nosotros podemos tener elevados los niveles de GOT y GPT en este paciente, y tuvimos que ir descartando. Hay 4 causas principales: tóxicas, infecciosas, no infecciosas, tumorales y vasculares. En este paciente lo tóxico lo habíamos descartado. Teníamos solamente que el señor era tabaquista, perdón si no lo nombré antes, no sé si lo había nombrado antes, que el señor era tabaquista, índice paquete años, habían puesto, en donde no se mencionaba el alcohol, en donde se mencionaba algún fármaco, entonces eso lo descartamos. No infecciosas o tumorales también las descartamos. ¿Por qué? Porque esto fue un inicio agudo, no fue algo que viene con el tiempo, no es crónico. Y vasculares, los otros laboratorios no nos acompañaron para pensar que era vascular. Entonces nosotros, con la fiebre y con la hepatitis aguda que realizó, nos quedamos en las infecciosas, en donde hay múltiples virus, que bueno, que ya después vamos a hablar. Nos quedamos con este diagnóstico de que puede ser algo infeccioso. Y descartando cultivos de otras patologías como la infección urinaria, la neumonía y eso. Después se nos vino al último la necrosis esofágica aguda, en donde buscamos relacionar todas estas patologías, es decir, la fiebre del principio, la hepatitis que diagnosticamos después y después la necrosis esofágico aguda.
y resumidamente pensamos que era un síndrome raro, en donde hay un aspecto negro circunferencial difuso en la mucosa esofágica que afecta casi universalmente el esófago distal y se detiene en la unión gastroesofágica, que estaba limpia en este momento. Es mayor incidente en hombres, 4 en 1, y una edad media de diagnóstico de 68 años. La etiología de esto no la tenemos clara, no está clara, hay muy pocos trabajos y muy pocos estudios, pero no está clara. Pero la isquemia y la obstrucción de salida gástrica con reflujo gastroesofágico puede ser en eventos desencadenantes. Está relacionado con uso de antibiótico de amplio espectro, como infecciones, como Candida albicans, virus herpes simple, Klebsiella, citomegalovirus, vólvulo gástrico, hernia paraesofágica, hiperglucemia, cetoacidosis diabética, neoplasia maligna subyacente, síndrome de Steven-Johnson, vómitos prolongados después de intoxicación alcohólica, hepatitis alcohólica, disección aórtica y acidosis láctica. El 70% presentan hemorragia digestiva alta con hematemesis y melena, como presentó nuestro paciente. Y otros síntomas incluyen disfagia, dolor torácico, epigástrico, retroesternal y síntomas relacionados con un trastorno subyacente que puede producir la isquemia esofágica. Hay muchos diagnósticos diferenciales, hay varios diagnósticos diferenciales de la isquemia esofágica. Estos son algunos. Y nosotros buscamos algunos estudios, no hay tantos, la verdad, de esofagitis aguda, que nos pueda relacionar la esofagitis aguda, y la mayoría de los estudios que hemos encontrado estamos relacionados al citomegalovirus, al virus herpes, que nos puede también coincidir que producen hepatitis. También, en muchos estudios, nos avisan que la necrosis esofágica aguda se manifiesta principalmente como una hemorragia digestiva aguda, y también la mayoría que se da en pacientes diabéticos, que justamente este paciente es diabético. Esto también me parece importante, si bien no estamos hablando de trasplante, hay un caso en que hay un trasplante cadavérico de una donante femenina, en donde se trasplantó al paciente y la paciente dio IgG positiva para citomegalovirus y el paciente desarrolló necrosis esofágica aguda. En conclusión, nosotros pensamos que fue una isquemia esofágica aguda desencadenada por virus hepatotropos que en primera instancia pudieron producir hepatitis. Puede ser citomegalovirus, virus herpes simple. Lo que en este caso nosotros también opinamos, perdón, voy a dejar de compartir. ¿Se ve ahí? Ya se me tildó. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se escucha bien. Bueno, lo que nosotros también, al principio también hubiéramos pedido al paciente cuando entró es serologías, que no se habían pedido, por el caso, por su edad, por todos sus antecedentes. Pensemos que es un paciente diabético, que ya también tenemos que tomarlo como un paciente un poco inmunodeprimido, inmunocomprometido, y más por todas sus alteraciones no me sale, macro y microvasculares que tenía el paciente. Entonces eso también lo hubiéramos hecho de un principio, porque si bien se descartó urocultivo, no se tomaron hemocultivos, no sé si se tomaron o no, digo, lo que hubiéramos hecho nosotros era tomar hemocultivos y pedir algunas serologías. Nosotros hicimos énfasis, vuelvo a explicar, había muchas cosas, mucha información, muchas cosas, muchos antecedentes, entonces tratamos de organizar qué es lo que perpetuó en el tiempo y qué cosas no nos quedaban claras. Por ejemplo, el paciente sí tuvo vómitos que pudieron haber exacerbado su patología previa y que después de eso resolvió, después de vómito resolvió creatinina y uremia se resolvió y no hubo ningún problema. Entonces, después, ¿qué más? La parte de la disfonía, de la tos y todo eso, medio que también lo dejamos de lado, debido a que en la tomografía también estaba limpia, y en eso no sabemos si siguió perpetuando su tos o qué demás. Y aparte porque el paciente no persistió febril por lo que dice el caso, diríamos. Lo que nos sonó ruido es que después termina con una isquemia esofágica aguda y una hepatitis que no pudimos resolver. Entonces unimos esas dos cosas para resolver el caso. Bien, muy bien, Pau. Excelente, la verdad, el razonamiento, creo que más que bien dirigido. Te hago una pregunta.
¿Te faltó algo de la veda que le hicieron, de la videoendoscopía? ¿Le hubieses pedido alguna información más? Al paciente, a los chicos, Del informe que nos presentaron, sí. si hubieses pedido alguna otra información en esa videoendoscopía. Y yo creo que también, de 2 minutos, no sé si ellos habían tomado biopsia. Bien. No, pensando en eso, en el tema de las biopsias y ver De la qué biopsia. podemos sacar de esa biopsia, ¿sí? De los Ujú, cultivos, ujú. que es algo que nos queda pendiente también. Bárbaro. Bueno, excelente, muy buen razonamiento. Vamos a invitar a los otros hospitales para que nos hagan un comentario, ¿sí? A ver si alguien razonó algo diferente. La gente de la Allende. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, nosotros hemos estado un poco debatiendo el caso y bueno, como para resumir un poco de qué se trata el paciente, estamos ante un paciente añoso, ¿sí? Panvascular, diabético, hipertenso, asociado a un cuadro de hepatitis aguda, ¿sí? Donde en el patrón de laboratorio podemos ver un hepatograma con un patrón hepatocelular, ¿sí? Donde la bilirrubina, GGT y FAL vemos que están en valores normales, entonces un poco nos aleja el cuadro de daño de lo que es la vía biliar, ¿no? A su vez, bueno, con una falla hepática, porque podemos encontrar en el laboratorio también asociado a una plaquetopenia, ¿sí? Una alteración de la coagulación, ¿sí? Y también un daño a nivel de lo que es renal, que como se explica, probablemente sea aguda porque, bueno, luego lo resolvió con el laboratorio del alta, ¿no? Donde intercurre con una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Entonces, bueno, para ordenarnos un poco, es un paciente que tiene múltiples daños a nivel orgánico, ¿sí? Donde está afectado a nivel de lo que es renal, a nivel de lo que es el hígado, ¿sí? Y creemos que es importante, primeramente, pensar en causas infecciosas, ¿sí? Probablemente nos encontremos con alguna infección de tipo viral, ¿sí? Pensamos igual que los chicos, ¿sí? Que esté afectando a nivel hepático, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos cultivos negativos, ¿sí? Y tenemos una tomografía donde no encontramos ninguna imagen de condensación o patológica. Bueno, a su vez sería importante sí ampliar un poquito más el laboratorio, coincidimos en pedirle una buena serología viral, ¿sí? Citomegalovirus, herpes simple, todo lo que son las hepatitis. También, bueno, la glucemia, un paciente panvascular, importante conocer los valores de glucemia, ¿sí? Conocer también gases, ¿sí? En el laboratorio no tenemos gases y sería importante porque quizás con el cuadro de vómitos y demás podríamos estar ante un cuadro de cetoacidosis diabética que pueda desencadenar alguna infección. Hemoglobina glicosilada, que probablemente, bueno, la encontraremos alterada en el paciente diabético panvascular, y como otras causas también infecciosas, isquémicas, pensando que, bueno, un paciente añoso, panvascular, y que intercurre con esta hemorragia digestiva alta, con el resultado de la veda, impresiona una necrosis esofágica aguda, tenemos que pensar que se puede claramente relacionar las causas isquémicas. Encontramos diferentes artículos donde nos describen los factores de riesgo que coinciden con nuestro paciente, ¿no? Entonces, bueno, también puede haber causas de hipoperfusión, ¿sí? Pero era un paciente que clínicamente y hemodinámicamente estaba compensado, ¿sí? No, los valores, los signos vitales no estaban alterados, entonces eso un poco nos puede llegar a alejar en causas de shock o de hipoperfusión aguda. Sí sería bueno interrogar medicamentos, ¿sí? Tóxicos, que aparentemente acá lo niega, como dijo acá la compañera, pensando también en la veda,
debemos hacer diagnósticos diferenciales en melanoma, no es un paciente que haya perdido peso o no describe adenomegalias, no describe que otros medicamentos que haya tomado, como ya dije. Ingestión de carbón también sería otra de las causas diferenciales a preguntar. Y bueno, los diagnósticos diferenciales también coincidimos con los chicos teniendo en cuenta el resultado de la veda, ¿no? Bien, Mica, muchísimas gracias. Me De pareció nada. más que importante esto que planteaste de descartar, digamos, el paciente siempre estuvo compensado, de hecho entra deshidratado, por lo que vemos en el laboratorio, y el paciente ni siquiera estaba taquicárdico, ¿sí? Así que la causa esta que decimos que haya sido por hipoperfusión, es raro que se produzca en el esófago, ¿no? Es un epitelio que se la banca bastante más que si fuese un epitelio intestinal. Bueno, no sé, la gente del Clínicas. Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Casola, soy residente de segundo año del hospital. Nosotros cuando leímos el caso, lo primero que pensamos fue tratar de buscar, digamos, una enfermedad sistémica que nos pueda justificar todo lo que tenía el paciente. Sí, también, digamos, nos paramos frente a un síndrome febril, en el cual de ahí pensábamos, bueno, ¿será respiratorio? ¿Será urinario? ¿Será a lo mejor alguna infección de partes blandas? Viendo la imagen de ese pie, que si bien no se veía, digamos, que estaba infectado a simple vista, nos lo interrogamos igual, nos hubiera gustado también ver si tenía hemocultivos, además del uro que se refería en el caso. Y después nos paramos también desde el punto de vista oncológico, ¿por qué no? ¿Sí? Un paciente añoso con múltiples antecedentes, en la cual también podíamos tener algún tipo de cáncer renal, porque refería hematuria en el caso, algún tipo de cáncer de próstata, vejiga, que en realidad los pensamos como los más prevalentes y que se podían atribuir a este caso, que después viendo los métodos complementarios que presentaban, pudimos ir descartando, ¿no? Los mismos, ya que no tenían ningún tipo de alteración ni se informaba nada que pudiera corresponderse con ellos. Y otra de las causas que fue muy importante para nosotros y la que más nos pesó fue desde el punto de vista reumatológico, en la cual nos interrogamos lupus como la gran simuladora, pero la más importante fue una vasculitis para nosotros. Nos inclinamos más por ese lado, y en la cual nos hubiera gustado solicitar los ANCA, ¿sí? Y los ANA. Pero los ANCA principalmente, digamos. Después de ahí habría que ver, principalmente, digamos, suelen tener una afectación mucho más a nivel renal y a nivel respiratoria, sea superior e inferior, que en este caso podría ser tranquilamente, y no es muy frecuente, pero hay casos en los cuales también ha habido una afectación gastrointestinal, ¿sí? Entonces, creemos que de alguna manera podría llegar a justificarse toda la clínica, digamos, que este paciente presentaba, teniendo en cuenta los antecedentes también. Y sí, obviamente, pediríamos serología y todos los métodos diagnósticos que también nombraron las chicas antes, como para no repetir. Bárbaro, muy bien, Pau. Esto de, ¿cómo decir?, de pensar en algo autoinmune o inmunológico, alguna de las dos causas, pero bueno, no se le puso un tratamiento para tal y el paciente mejora, ¿no? Lo que queda un poquito pensando, pero hay que incluirlo dentro de los diagnósticos. ¿La gente de La Reina? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Me llamo Ivo Barrio Nuevo, soy médico residente de segundo año de clínica. Quería felicitar por la presentación del Hospital Italiano. Me gustó el razonamiento en diferenciar entre las complicaciones crónicas que puede acarrear el paciente y lo agudo, porque es un paciente, como dijeron muy bien, añoso con complicaciones macro y microvasculares por su enfermedad diabética. Nosotros nos agarramos sobre todo para la transaminitis, muy aumentada, más de 40 veces el límite superior normal, bastante severa, en el contexto de un paciente que tenía daño multiorgánico, una insuficiencia renal aguda, no tenía hepatoesplenomegalia, una hemorragia digestiva secundaria, isquemia esofágica, que es algo muy llamativo y raro, la anemia y la plaquetopenia. Primero que todo, nosotros quisimos, como bien dijeron,
encarar primero la parte infecciosa, descartar infecciones por virus hepatotrópicos, sea los virus de hepatitis B, hepatitis C, y virus de la familia de herpes viridae, citomegalovirus, Epstein-Barr. Otras infecciones un poquito, quizá no acompañaría tanto con la epidemiología, como leptospirosis, pero también puede haber compromiso renal, compromiso hepático, y otras causas de hepatitis aguda severa, isquémica, por su compromiso vascular que tiene el paciente, y autoinmunes. Y nosotros nos atrevimos un poquito a ir más allá para ser un poquito más unicistas por la clínica de nuestro paciente, yendo para el lado de las enfermedades un poquito más raras, si se quiere, la microangiopatía trombótica, como una causa que puede provocar daño multiorgánico, puede generar anemia, la plaquetopenia suele ser más severa, menos de 20.000, suele haber lesión renal, hemorragias e isquemias del tracto gastrointestinal. Lo único que no cerraba para ese caso es que la LDH y la bilirrubina indirecta no estaban elevadas y suele manifestarse más con púrpura. Pero sí nos gustaría ampliar un poquito los estudios que hubiésemos hecho en un principio con un frotis de sangre periférica, una prueba de Coombs, para ver si podemos, dentro de las microangiopatías trombóticas, ver la púrpura trombótica, para ampliar un poquito el abanico de posibilidades diagnósticas. Y también queremos ampliar en el laboratorio los métodos complementarios que pidieron el paciente, ampliar la fórmula leucocitaria, BCG, PCR, un perfil de hierro, caracterizar un poquito esa hepatopatía pidiendo una albúmina, si era un daño crónico o era 100% agudo. El tema de la insuficiencia renal, pedir un FENA, a ver si era prerrenal o renal. Y hemocultivos, serologías virales, como dijimos, y también serologías para enfermedades autoinmunes, como bien dijo recién el hospital. Muy bien, Ivo, excelente. ¿Del MICE? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy R1, soy Nazareno Coronel. Nosotros también estuvimos más o menos basándonos en los mismos ejes, empezando por el síndrome febril. Nos parecía que también podía presentar un cuadro respiratorio alto por lo de la disfonía sobre todo y la tos. Con respecto a los vómitos habíamos planteado dos cosas, que había sido o bien que estaba, digamos, tosiendo lo suficiente, haciendo el suficiente esfuerzo para que eso generara los vómitos por un lado, y por otro, que sea bien por estar en una acidosis, sea por una cetoacidosis que genera como el cuadro abdominal, o bien por una acidosis por el fallo renal en sí, digamos. Y en base a eso nos pareció que lo que faltaba era el pedido de un EMAO, de una muestra de orina aislada, para calcular el FENA como dijeron, y para ver también qué hay en el seguimiento, a ver si es una glomerulonefritis, o por lo menos que haya algún dismórfico que nos pueda ubicar de dónde está el sangrado, porque lo que habíamos planteado es que quizás ese sangrado también puede ser dentro del contexto de una plaquetopenia, más los trastornos de coagulación, quizás es la misma vía urinaria la que está sangrando, entonces como poder hacer esa diferencia de qué es lo que está haciendo el sangrado. Y bueno, por el resto también coincidimos bastante en el diagnóstico de la hepatitis, sobre todo pensando en Epstein-Barr por lo respiratorio, pero no tanto lo gastrointestinal, y sí el citomegalovirus, que va a ser el cuadro hepático, puede hacer el cuadro respiratorio, puede hacer afección del esófago, que no parecen ser lesiones típicas de una esofagitis por cito, y también puede hacer por afección renal. Y un poco más por fuera, o sea, hablando de la afección hepática y de lo renal, también hemos pensado en una hepatitis B que puede hacer una afección por los inmunos complejos, que explicaría lo renal y lo hepático, no tanto lo gastrointestinal. Eso. Muy bien, Nasa, excelente. Bueno, me queda la gente del Hospital Córdoba. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, mi nombre es Jorge Castresana, soy residente de segundo año del Hospital Córdoba. No quiero ser muy reiterativo en lo que ya se habló por parte de los otros hospitales. Estamos de acuerdo en esto de pedirle una serología viral al paciente en el contexto de una hepatitis aguda grave o una insuficiencia hepática aguda en el contexto de una enfermedad hepática que podía ser crónica.
Por otro lado, también queremos hacer hincapié, recién que se hablaba del tema de la biopsia, de si se realizó o no. Para nosotros sí sería necesaria, en el caso de que estemos sospechando una necrosis esofágica aguda, porque esa biopsia nos serviría para hacer diagnóstico diferencial en esta lesión membranosa de aspecto necrótico que tenía el paciente, con una melanosis, una ingestión de cáusticos, un melanoma. Entonces, además del resto del laboratorio y el resto de los métodos complementarios que bien plantearon los otros hospitales, haríamos hincapié más que nada en lo que sería la biopsia de la lesión. Y más allá de que también sospechamos de una cuestión infecciosa, más que nada por el tema de la hepatitis aguda del paciente, también este tema de la necrosis esofágica se lo atribuimos mucho a los antecedentes que tiene el paciente. Un paciente panvascular, diabético, con insuficiencia cardíaca. Entonces, en el poco porcentaje de pacientes que se ve que tiene este tipo de hemorragias, es característico que tengan estos factores que predisponen a eso. Y además, en la endoscopía que se hace, se ve que el paciente tiene un sangrado con un vaso visible, lo cual lo encuadra en una clasificación de Forest tipo 2. Entonces, eso sería un signo compatible con una úlcera hemorrágica, y en ese contexto, además de los factores de los antecedentes patológicos del paciente, predispone más a una hipoperfusión y posiblemente a la necrosis que ha hecho el paciente. Así que nada más que eso, estamos de acuerdo con los métodos complementarios que dijeron los chicos, y era hacer hincapié en eso, más que nada. Bárbaro. Bueno, creo que repasamos por todo. La verdad, hace varios años que estoy en los Ateneos y que yo me acuerde nunca habíamos discutido un caso así de isquemia esofágica. Así que está bueno porque nos hizo leer un poco de todo y pensar en eso, en qué paciente se produce, porque no en cualquier paciente se va a producir una isquemia esofágica. Así que, la verdad que excelente. Tati, ¿vos querías decir algo? No, Ah. te estoy escuchando a vos atentamente. Bueno, Mica, si nos querés dar la devolución y cómo ustedes resolvieron el caso. Dale, pongo la presentación. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve bien. Che, Carly, perdón, ¿Sí? ¿no? Aprovecho mientras Sí. Micaela lo acomoda, Sí. a preguntar a todos los que están conectados qué opinan acerca de la modalidad presencial o acerca de la modalidad virtual o hacerlo mixto a este tipo de eventos, de encuentros mensuales, porque estamos también viendo un poquito la preferencia, ¿viste? Por ahí lo hacemos. Volvamos a las aulas ya, dice Francisco Bogliotti. Bueno, tomamos todas las opiniones, o sea, la idea es saber si lo hacemos presencial, van a ir, o si no, porque por ahí hay mucha gente conectada, y a veces esta gente que está conectada cuando hay que ir presencial, bueno, porque sabemos que es difícil, pero ahí está Ailén también. Así que está bueno que nos digan su opinión, porque esto es para ustedes, obviamente que con Carla y con todo el equipo de la sociedad que hacemos esto por gusto nada más, sacamos provecho porque aprendemos y estamos en contacto con ustedes, y es una experiencia, digamos, para saber las opiniones en los otros lugares, pero bueno, sin la presencia de los alumnos es como que no tiene. Ahí se ve cortado. ¿Querés dejarlo sin compartir pantalla? Lo vemos un poquito más chico, pero bueno, se ve igual. No te das problema. No haría falta que, o sea, no sé si vos pusiste nuevamente todos los antecedentes. Sí, no te hablo de No, pasar directamente al resto, total, ya lo repasamos bastante. Dale. Vamos a ver si se vea bien. Se lee bien la letra todo, así que no hay problema que no esté amplio. Bueno, yo soy Micaela Borretrado, soy estudiante de primer año de Clínica Médica del Hospital Guillermo Rauta. Y bueno, como Paulina González, creo que, perdón, era el apellido, voy a hacer una presentación muy rápida, el paciente es un 30, pero con alta médica del 23 de 3, tengo 7 días después
de una serie isquémico, los motivos de consulta, y todo eso ya lo había dicho ella, así que eso lo sigo de largo. Como diagnóstico, bueno, todo lo que comentó ella, así que no voy a agregar nada. ¿No se escucha? Ahí. Mica, ¿te puedes acercar más a la compu, a lo mejor donde esté el micrófono? Claro, a ver, ahí se escucha mejor. A ver, volví a hablar ahí. ¿Ahí se escucha? Ahí está un poquito mejor. Estoy subiendo a todo lo que hace, que... ¿Se escucha bien? Sí, sí, mejor. Bueno, al examen físico presentaba la escala andaluz derecho, en grado 3, esa es la, si pueden ver la fotito, la verdad que con la presentación me deja como mover la foto, pero bueno, tiene la amputación en cuarto quinto dedo del dedo del pie, y tiene la escala talar, en andaluz derecho, que también es grado 3-4. A nivel neurológico tenía la pared, que comentó ya Paulina, y el resto del examen físico, bueno, ya comentó ella. Entonces, con sospecho ya nos planteamos lo mismo que ustedes más o menos, un síndrome febril, una probable neumonía hospitalaria, neumonía broncoaspirativa, una infección urinaria, una ISU, y a base de eso fuimos pidiendo en los laboratorios. Lo que destaca en el laboratorio tiene una plaquetopenia, 69.000 plaquetas, una alteración de coagulación con un TP de 58, un KPTT prolongado, factor 5 también bajo. Él tenía, bueno, todas las enzimas hepáticas aumentadas casi por 10, GOT de 1.600 y pico, GPT de 1.154, también una carga aumentada, y bajo ese aumento de enzimas hepáticas pensamos en hipertensión portal, en una hepatitis isquémica versus algo viral versus autoinmune, versus, bueno, tóxica, que también agregaron los chicos, pero también se descartó, y una infección urinaria baja. Todo lo viral se solicitó, se pidió todas las serologías que estaban comentando los chicos que había faltado, bueno, me habrá faltado en... Mica, ¿querés hablar un poquito más lento? Sí, sí. Dale, perdón. No, se escucha cortado a veces y... Dale, ahora un poquito más lento. Bueno, en él se pidieron todas las serologías virales, como ustedes decían, sospechando alguna hepatitis viral aguda, virus hepatitis C, B, hepatitis A, también se pidió CMV, CEMBAR, todos siendo negativos, y también se sospechó una parte de una hepatitis autoinmune, así que se pidió toda la parte inmunológica, el EKM, el asma, el DNA, el PAN, y se pidió también sospecha de una vasculitis, los ANCA. Todo esto salió negativo. Bueno, para seguir con el paciente un poco, el ecocardiograma sería que tiene insuficiencia cardíaca con la CV preservada, en el ecodoppler tenía las placas que eran no significativas. El ecografía abdominal, esto es muy observador dependiente, entonces una primera ecografía abdominal que hacemos tiene el aumentado de tamaño, con un vaso aumentado de tamaño, que se podría corresponder a la hipertensión portal, o sea, una esplenomegalia compatible con la plaquetopenia, pero después repetimos el ecodoppler esplenoportal, que se lo hace otro especialista, digamos, y ahí informa un hígado de forma y tamaño normal, con una vena corta, con una... digamos, con un calibre de 8,8 milímetros, que quiere decir que no es compatible con la hipertensión portal. Entonces, como que se descarta con el ecodoppler esplenoportal. Y en la tomografía de cerebro, la hipodensidad ya previamente estudiamos en la internación por el ACV, y a nivel de tórax tenía estas falsas fibrosas pleuroedenciales. Ay, ¿no se entiende? ¿No se escucha? Sí se escucha, pero se te escucha como un poquito lejos, como que hay un poquito así como de ruido ambiente, no porque se escucha ruido de fondo, sino como que la voz se escucha lejos y, bueno, viste que los sanjuaninos a veces hablan un poco rápido, pero no pasa nada, digamos, te escuchamos. Bueno, perdón. No tengo auriculares porque incluso no tengo... Pero trato de acercarme un poco más. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí está un poco mejor. Bueno, a este paciente también se le pidieron cultivos, se le pidió cultivos de esputo, de hemocultivos y urocultivos, todos siendo negativos, y bueno, nada más. Esta es la tomografía que ya la mostró la doctora González, y a todo este el paciente hace tratamiento con tazonam por 5 días, cubriendo esta probable ITU que tenía el paciente. El 4 del 4, perdón, el 5, ahí me equivocado de las fechas, el 5 del 4 intercurre con esta hemorragia digestiva alta. Ya sabemos que la hemorragia digestiva alta es aquella que se produce por encima del ligamento de Treitz, que es el ligamento sustensorio, el músculo sustensorio del duodeno, y tenemos dos grandes grupos que son variciales y no variciales. De causa varicial del 2 al 10%, se duplica el valor en pacientes hospitalizados, y de causas no variciales tenemos la principal úlcera péptica y llegando a, digamos, a una prevalencia mucho menor, neoplasias en el 2%, y unas causas mucho menos frecuentes serían la lesión de Dirac-Fock, las fisuras aortoentéricas, una enfermedad de Crohn y entre otros.
El paciente cuando empieza con hemorragia digestiva alta, obviamente empezamos con medidas de soporte, hacemos IVP, que es una base aspirativa, la hemorragia que tuvo el paciente era de mucha cuantía, y luego llevamos a una endoscopía de urgencia. Vamos a ver si puedo ver. A ver si ahí está. ¿Ahí la pueden ver? No pongas compartir pantalla. Si pasa que si la bajo no me deja mostrarle el video. No, no nos va a dejar verla. Hacele clic derecho arriba de la foto ahí o del video y ver si te lo deja compartir. Ahí está. Ahí se puede ver. Sí. Esto sería la primera endoscopía que le hacen al paciente de urgencia. Bueno, este es mi intestino. Ahí apenas se puede ver una unión gastroesofágica, que es la que se mantiene sana, y ahí empiezan a verse todas las lesiones ulcerativas y todas las hematomas. Se ve perfecto. Como conclusión del gastroenterólogo, era una isquemia esofágica desde la arcada dentaria superior hasta la unión gastroduodenal. Esta patología tiene una incidencia del 0,01% al 0,23% y una mortalidad del 32%. El paciente cuando salió de la endoscopía, la verdad que el pronóstico del paciente no era muy bueno por el tipo de perforación que tenía y el tratamiento era únicamente conservador. Era nada por boca, era tracción venosa, y obviamente tracción de glóbulos rojos porque había pasado 2 puntos de la hemoglobina, IVP y superalfato, y tuvimos que hacer un control de la TH con NSG por 48 horas por tendencia de hipertensión del paciente, ya que no podía tomar nada por vía oral. El paciente generalmente se recomiendan las radiografías, que se haga una endoscopía de control a las 48 horas. En este paciente lo repetimos a los 7 días a la endoscopía, y en esa endoscopía ya se veía un cambio mucoso desde la arcada dentaria superior hasta la unión gastroduodenal. Ya se veía tejido de fibrina, áreas de eritema, sí, pero con toda la mucosa, digamos, regenerada. Lo único que sí presentaba era el vaso visible en el esófago, al cual se hizo fibroterapia y la colocación del clip. Y vamos a ver si pueden ver la nueva endoscopía. Ahí mantiene algunas zonas de eritema, pero se ve toda la mucosa totalmente regenerada. Y ese es el vaso visible, al cual le hacen la escleroterapia y la colocación del clip. Y acá creo que es mejor hacer. Bueno, el paciente después, la verdad que tuvo más complicaciones con respecto a su hemorragia digestiva alta, como interferencia durante la internación, estuvo con una infección urinaria, que fue por E. coli, por la cual cumplió tratamiento antibiótico con piperacilina tazobactam por 10 días, también tuvo una bacteriemia por Candida parapsilosis, estuvo con tratamiento con fluconazol por 14 días, y se hicieron las curaciones diarias por pescara
en alus y en la zona de amputación, y también por su enfermedad arterial periférica se hizo una angioplastía porque tenía obstrucción severa de la arteria tibial anterior y posterior. El paciente entonces queda con diagnósticos de isquemia esofágica resuelta, una anemia normo-norma, diabetes con las complicaciones micro y macrovasculares, la hipertensión con insuficiencia cardíaca conocida y preservada, la insuficiencia renal resuelta, la hepatitis isquémica resuelta, la enfermedad articular, la E. coli resuelta y la bacteriemia por cándida resuelta. El paciente en laboratorio de ingreso, en comparación con el laboratorio con el cual se va de alta, tiene una mejoría en sus plaquetas, mejoran a 127.000, enzimas hepáticas disminuyen todas bajan, y la función renal también se recupera, con cifrado en 89. Como decían, creo que algunos de los autores comentaban que habíamos pensado una vez en una más, le hicimos un corte sanguíneo para subir las plaquetas, no tenía cistocitos en el frotis, así que se descartó, y tampoco la LDH estaba alta, así que también se descartó. Y con respecto a si habíamos pensado que faltaban los gases, en este paciente diabético, los primeros cistocidosis se pensó, pero nunca tuvo malos controles. Siempre hemos medicado con insulina y buenos controles de glucemia, así que también eso no tuvimos problemas. Y también preguntaron por el FENA, los índices urinarios de ingreso del paciente, y dieron para prerrenal. Así que bueno, con hidratación y eso fue mejorando el paciente. El paciente se fue de alta médica después de 20 días de internación, con bueno, kinesiología, fonoaudiología y una veda de control que debía hacerse en un mes. Pero el paciente, bueno, esa veda no acude el paciente, así que eso no la tenemos. Bueno, esto con respecto al caso clínico, ahora voy a hablar un poquito de la parte teórica. La necrosis esofágica aguda es también llamado esófago negro, síndrome de Burkitt. Es un trastorno clínico poco frecuente caracterizado por una imagen endoscópica de la mucosa esofágica distal, difusa, circunferencial, de apariencia negra que respecta a la unión gastroesofágica. Fue descrito por primera vez por Breman en 1967 en una autopsia. Después Goldenberg la ve en una endoscopía y fue finalmente identificado como síndrome en 2007. La prevalencia, como dije antes, es del 0,01% al 0%, la incidencia del 0,01 al 0,28, con una máxima de 60 años y una mortalidad del 32%. Estos son los factores de riesgo del paciente: en el sexo masculino, tabaquismo, la enfermedad arterial periférica, la enfermedad renal crónica, la enfermedad hepática, y las enfermedades malignas son algunos de los factores de riesgo, puse etapa del cartel, y los factores asociados a peor pronóstico son hipoluminemia, la edad avanzada y la hemoglobina baja. Para entender la fisiopatología de la necrosis esofágica, tenemos que saber que la irrigación del esófago está formada por 3 fases. Tenemos el esófago proximal, medio y distal. La parte del esófago proximal recibe irrigación de la arteria tiroidea inferior, y además recibe colaterales de la aorta y de la carótida, de la subclave, perdón, y de la carótida. La parte del esófago medio recibe irrigación de las arterias esofágicas, también recibe colaterales de las intercostales. Entonces estas 2 fases están muy bien, digamos, vascularizadas en comparación con la parte distal, que únicamente va a recibir irrigación de la arteria gástrica izquierda y la arteria trénica inferior, haciendo que estas zonas se den de mayor debilidad. Entonces son las que primeramente va a sufrir de isquemia. La patología se entiende como que es multifactorial. Este paciente que era diabético, hipertenso, también otros factores de riesgo como la inestabilidad hemodinámica, pacientes con sepsis, shock, pancreatitis, grandes quemados, también una cetocidosis o pacientes con neoplasias, predispone, junto también con infecciones, ya sea CMV, herpes, Klebsiella o otros factores como vómitos, las zonas nasogástricas, la colocación de zonas nasogástricas, la ingesta de cáusticos. Esto genera a nivel del esófago una respuesta inflamatoria con un aumento de los neutrófilos. Estos neutrófilos tienen en sus gránulos diferentes proteínas. Una de ellas es la lactasa, que va a producir una perpetuación de toda la respuesta inflamatoria, y a su vez tiene otras moléculas que son los llamados NET. Estos NET van a producir una activación de toda la parte de la coagulación, tanto en la vía intrínseca como en la vía extrínseca, tienen en forma directa al factor 12, y tiene una propiedad que es inactivar a los factores anticoagulantes que son la proteína C. Todo esto hace que, junto también con otra propiedad que es aumentar la agregación y la adhesión plaquetaria, forman más trombosis, son protrombóticos, y esto genera la trombosis microvascular, que va a llevar a la necrosis tanto de células inflamatorias como a la necrosis epitelial. Y esto lo que se ve es en la biopsia que tenemos los depósitos de lipofuscina, que son pigmentos que aparecen en los tejidos como muerte celular. Perdón, ¿podés repetir lo de la biopsia que dijiste recién?
que cuando hay muerte celular se pueden ver los depósitos de lipofuscina, que son pigmentos que aparecen en tejidos con muerte celular. Es decir, por ejemplo, un corazón con un infarto va a tener los depósitos de lipofuscina. Bien. La presentación clínica, como ya dijo la doctora, generalmente se presenta con una hemorragia alta, pero pueden tener otra forma de presentación, pueden ser asintomáticas, melena, hipotensión, síncope, también con fiebre o alterar el nivel de conciencia. Los exámenes complementarios, podemos tener anemia, cistosis láctica, leucocitosis. En la radiografía de tórax únicamente vamos a ver un nemo mediastino en caso de que tengamos perforación. Y el gol estándar del diagnóstico es la endoscopia digestiva alta, que es útil para el seguimiento y para el diagnóstico. Esto permite tomar biopsia, pero no es necesario para el diagnóstico, ya que bueno, el riesgo de tomar biopsia es el riesgo que puede tener perforación el paciente. Así que no hace falta para el diagnóstico, es únicamente la visualización directa de todo el esófago. Entonces, se ve una pigmentación irregular o circunferencial de la mucosa digestiva con una clara demarcación de la mucosa normal de la unión gastroesofágica. Acá son algunas imágenes de internet y estas son las imágenes de nuestro paciente, donde en la imagen que tienen a la izquierda se ve toda la zona del esófago cruzada y en la imagen de la derecha traté de sacarle una foto a la unión gastroesofágica donde se respeta, digamos, donde está sana la mucosa. Bueno, aparte de las exámenes complementarias, como dijeron, es la biopsia o la histología, donde va a tener la necrosis intensa, la inflamación, destrucción parcial de las fibras musculares, junto con trombosis y destrucción de capilar, pero como dije, no es necesario para el diagnóstico. Y sí, como dijeron también algunos de los chicos, que hay que descartar otros diagnósticos, como son el melanoma, la cantosis nígrica, esofagititis secante, el depósito de corro de carbón y la ingesta de sustancias como cáustico. La forma de presentación va a ser más o menos la misma. En la foto que tienen en el medio sería una acantosis. Es diferente, digamos, la forma de presentación en la endoscopía. La foto que tienen abajo es de un paciente que con ingesta de cáusticos, así que se ve totalmente diferente. Y la de arriba, la de un melanoma, no se ve una pigmentación solamente. Y vendría con otros pacientes como pérdida de peso, un síndrome más consultivo que está, digamos, pensando en un melanoma maligno. El tratamiento de estos pacientes únicamente es restricción de aporte oral, idea de urgencia, es totalmente tratamiento de soporte con la administración de omeprazol a altas dosis como tratamiento y el sucralfato para una vez que tenga ingesta oral el paciente, y obviamente la reanimación con fluidos endovenosos y transfusión de sangre de acuerdo a lo que es el paciente. Parte también es la analgesia, nutrición parenteral, antibióticos, están médicamente indicados en caso de sepsis, descompensación aguda o estado de inmunocompromiso, o también en caso que tengamos perforación del esófago. Ahí está indicado la antisurga masculina en caso de ser un paciente ambulatorio, y en caso de ser un paciente ya hospitalizado ya es tazo masculina visita. Hay diferentes papers que recomiendan esto, o sea, que no recomiendan el tratamiento con antibióticos, sino únicamente conservador. Tenemos acá este paper que es de la World Journal of Gastrointestinal Surgery, y tenemos este otro paper que es de 2019, que también es de la Sociedad de Gastroenterología, que tampoco recomienda el uso de antibióticos. Únicamente en caso que se tome biopsia y en esa biopsia tengamos positivo alguna infección. ¿Cómo salía la veda de control? Este vaso visible, la verdad que fue un tema como de discusión en el hospital, no sabíamos por qué tenía este vaso visible o qué podía corresponder, si era algo como si antes una úlcera o por qué tenía este vaso visible, y la verdad que nos planteamos la posibilidad de que fuera un dielafuro esofágico, que es la presencia de un vaso arterial visible a nivel submucoso que percluía a nivel mucoso a través de las mínimas soluciones de continuidad. La mucosa adyacente es histológicamente normal, como tiene este paciente, es de etiología desconocida, y es raro que se produzca en el esófago, pero puede producir. Y si tiene una incidencia del 0,1 al 5% de hemorragia digestiva alta, y cursa como con este paciente con una hemorragia digestiva que es muy abundante. El tratamiento es con el Clipasi, como se ve ahí en la foto, se hizo escleroterapia y el clip. Como complicaciones tenemos que pensar también que este paciente puede tener una estenosis esofágica, es por eso que se le solicitó una endoscopía de control después del mes, pero bueno, el paciente nunca pudo ir a endoscopía, y la perforación, que en nuestro caso no tuvo complicaciones del paciente. Así que, bueno, eso sería como la parte teórica. Me noté algunas cosas que habían quedado en duda. Creo que el doctor Casasola planteó una posibilidad de una neoplasia. Se le estudió, también se le hizo una tomografía, una resonancia para ver, digamos, cáncer de próstata. Él refería que tenía algunos antecedentes. No tenía prostatismo, tenía una próstata aumentada de tamaño, tenía un PSA normal, así como que se descartó. Y bueno, también otros que dijeron de la biopsia, como dije recién, no hace falta para el diagnóstico. Únicamente con la visualización típica del esófago es el diagnóstico de certeza. Muy bien, Mica. Terminaría. Importante esto de que si bien el diagnóstico se hace por la veda,
pero bueno, la causa necesitamos sí o sí, como vos bien decías, tener que descartar con cultivos, a menos que se tenga una causa ya desde antes, ¿no? Pero si va a ser algo infeccioso y tenemos que hacer el tratamiento, hay veces que solamente vamos a aislar el germen con la biopsia. A mí me hace un poco de ruido, no sé cómo lo pensaron ustedes, a lo de la hepatitis. Sí, el paciente, como te dije, internación previa por este se ve múltiples como causas isquémicas en el paciente. La verdad que la primera sospecha fue una hepatitis isquémica que generó toda la descompensación del paciente. El paciente no tenía el IDH aumentada, pero como no teníamos el IDH también previa de la internación pasada en neurología por el ACV, no teníamos como para comparar si previamente tenían algún estado de sepsis o algún estado de la internación pasada, que hubiese generado todo el estado isquémico del paciente y por lo tanto la isquemia hepática. La sospecha que tenemos es que todo fue producido por la hepatitis isquémica, es lo primero que generó todo. Pero sí, no teníamos, digamos, cómo comprobarlo porque nos faltaban datos de la internación anterior en neurología cuando estuvo por el ACV. Bien, bien, bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muy Yo bien, creo, perdón, sí. una cosita nada más, porque en un momento como que iba muy rápido y se cortó. Finalmente lo de citomegalovirus, ahí como Todo que negativo. eso, no me acuerdo. Sí, todas las serologías virales negativas y toda la parte de autoinmune también se solicitó porque se pensó en una hepatitis aguda autoinmune, como cursaba con las enzimas hepáticas aumentadas por 10, se descartó toda la parte aguda y sí, todo negativo. Bien, y lo de, me imagino este paciente con todas las comorbilidades que tiene, porque la verdad que no se priva de nada, habrá sido un paciente con polimedicación, ¿no? ¿Eso lo indagaron? ¿Vieron si no había ninguna medicación que pudiera desarrollar esto? El paciente aparentemente cuando ingresa, él refería que empieza con la medicación con la internación de neuro. O sea, previamente esto no tomaba ninguna medicación, tira metformina, pero Sí. solamente con la internación de neuro y empieza a tomar el losartán, el carvedilol y la amlodipina que le agregan en internación de neurología. Pero previamente únicamente la metformina. Solo metformina. No requería uso de paracetamol ni ningún tóxico como para relacionarlo con alguna hepatitis tóxica, digamos. Bien. Bien. Bueno, tenemos la metformina dando vuelta. Claro. Bueno, ¿ninguna pregunta? Acá estoy viendo el chat y creo que nadie pone nada. Bárbaro. Bueno, nada, más que nada felicitarlos a los dos hospitales y a todos los que participaron. Nos encanta que participen, digamos, hospitales de otras, ¿qué dice? Pregunta a Francisco si fue todo isquémico al final. Creemos que sí, o sea que eso fue todo, desde el fallo renal, la hepatitis isquémica, que creo que la tuvo, o sea, algunos datos nos faltaron de la internación pasada, pero creemos que todo fue por eso. Y esa disponía que en el paciente creemos que también era parte, digamos, de una isquemia a nivel, digamos, alto, capaz que estaba produciendo, y después se descompensó con el festival. O sea, después mejoró la disfonía. ¿O no? Fue todo mejor, después prácticamente a las 48 horas el paciente se le puede sacar la NTG, comenzamos con la alimentación por vía oral, no alimentación, perdón, la medicación por vía oral diluida, digamos, la alimentación periférica, pero el paciente va recuperando de a poco la voz, hasta esa disartria que tenía de instalación de neuro, mejora, y no, la verdad que el paciente se va muy bien, el tema es que perdemos después el contacto del paciente de cuando se va de alta. Bien. Qué bien. Sí, la verdad que todo agudo, digamos, sobre todo por las resoluciones, porque en definitiva, tanto la insuficiencia renal, o sea, como que todo lo que ustedes fueron viendo, en definitiva fue resolviendo y una resolución rápida, digamos, no fue una resolución a los 6 meses que uno por ahí puede ver. Me sorprendió la mejoría rápida de la hipertransaminasemia que tuvo. Y bueno, eso habla de que sea algún evento de enfermedad aguda, obviamente, y no algo crónico reagudizado para lo hepático, digo, ¿no? Todo lo otro, el paciente, bueno, era panvascular, así que tenía de todo. Sí, por eso como recupera tan rápido la parte hepática, yo pensaba derecho que podía ser algo infeccioso, ¿no? Creo que la mayoría hemos pensado eso. Yo había pensado citomegalovirus realmente. Había pensado citomegalovirus, pero por la hipertransaminasemia, y cuando vos dijiste, Carly,
mí me parece que un caso vimos acá, no me acuerdo ya hace cuántos años, pero hace un caso vimos que terminó siendo una esofagitis por CMV, pero creo que fue lo único, pero no era una necrosis, sino que da como, bueno, justamente esto, lesiones de otras características, no de necrosis a nivel del esófago como más frecuente, sí úlceras, pero no una necrosis generalizada de la mucosa, que bueno, de por sí no es habitual, digamos. No. Pero bueno, en el contexto de que este paciente sin duda tiene un inmunocompromiso, un diabético y panvascular de larga data, si tenía retinopatía y tenía nefropatía, claramente el paciente no estaba bien controlado, así que más la ACV, compromiso macro y microvascular. Seguramente, Tati, nosotros lo vimos en algún paciente con VIH, ¿no? Que es donde más vemos esofagitis por cándida. Después, bueno, también el paciente hizo ahí una candidemia. No sé cómo sobrevivió este paciente, la verdad, me imagino que estuvo en la terapia, ¿no? No, en el momento de la terapia, hace esa candidez, le hacemos terapia abdominal para descartar que digamos, que le haya hecho como lesiones. Normal, así que cumplió los 14 días, los mismos cultivos negativos y perfecto. Sí, milagrosamente, salió todas, pero bueno, perdimos el control, como te digo, después del acto perdimos el control. Entonces, ahí no sé qué pasó. Bien, bueno, un paciente con todos. Bueno, gente, no los quiero demorar más, les agradezco, como les digo, agradezco al Hospital Rawson de San Juan que haya participado y lo invitamos a que participen todos los meses, ¿sí? Y para el año que viene que también vuelvan a discutir o presentar. El Hospital Italiano, excelente como siempre también. Y bueno, le agradezco la predisposición de todos que se han conectado a esta hora y todos han resuelto el caso. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós.